Seguimos solucionando ecuaciones logarítmicas y en este momento vamos a solucionar 1 sobre 5 menos logaritmo en base 2 de x más 2 sobre 1 más logaritmo en base 2 de x igual a 1. Bueno, siempre que ustedes vayan a solucionar ecuaciones con logaritmo o algunas ecuaciones, traten de buscar dónde está definida esa ecuación. O sea, en este caso vamos a buscar primero el RBA, los puntos donde la ecuación está definida. Bueno, en primer lugar, el logaritmo en base 2 de x está definido para x mayor que 0. Esta ecuación tiene sentido si 5 menos logaritmo en base 2 de x es distinto de 0 y si 1 más logaritmo en base 2 de x es diferente de 0. O sea, miremos dónde vale 0 esta ecuación. 5 menos logaritmo en base 2 de x donde es 0, donde 5 sea igual al logaritmo en base 2 de x. O sea, donde el logaritmo en base 2 de 2 a la 5 sea igual al logaritmo en base 2 de x. Recuerden que el logaritmo en base 2 de 2 a la 5 simplemente es 5. Entonces, si x vale, si logaritmo en base 2 de x vale logaritmo en base 2 de 2 a la 5, quiere decir que 2 a la 5 es igual a x. O sea que si x vale 2 a la 5, reemplácenlo aquí. Aquí me queda 5 menos 5, 0. O sea, ese 2 a la 5 hay que quitarlo de RBA. Lo mismo, aquí toca quitar donde esto es 0. O sea, donde el logaritmo en base 2 de x más 1 vale 0. Es decir, donde el logaritmo en base 2 de x vale menos 1. Pero esto es logaritmo en base 2 de 2 a la menos 1. O sea, si logaritmo en base 2 de x igual a logaritmo en base 2 de 2 a la menos 1, quiere decir que x vale 2 a la menos 1. Entonces, 2 a la menos 1, como quien dice, un medio, hay que quitarlo también. Porque cuando x vale 2 a la menos 1, esto vale menos 1 más 1, 0. Bueno, entonces, ¿cuál es el RBA? Entonces, el RBA simplemente es, por un lado, 0 infinito y por otro lado hay que quitarle otros puntos. O sea, sería el intervalo 0, más infinito y le quitamos esos dos puntos, menos el conjunto formado por 2 a la 5 y 1 medio. A ese intervalo le quitamos 2 a la 5, el punto 2 a la 5 y el punto 1 medio, que es donde la ecuación no tiene sentido, hay que quitarlo de ahí, ¿no? Bueno, y ahora sí, pretendemos solucionar a la ecuación. Entonces, lo primero que hay que hacer es simplificar esa expresión, es decir, hacer las operaciones algebraicas y ahí. O sea, 1 sobre 5 menos logaritmo en base 2 de x más 2 sobre 1 más logaritmo en base 2 de x, ¿a qué es igual? Pues por un lado vale 1, pero voy a hacer las operaciones algebraicas. Tomo denominador común, este por este. Entonces, denominador común, ¿no? Denominador común sería 5 menos logaritmo en base 2 de x por 1 más logaritmo en base 2 de x. Es decir, voy a hacer la suma de esos dos quebrados. Esta expresión dividido entre esto me queda 1 más logaritmo en base 2 de x multiplicado por 1 más logaritmo en base 2 de x más 2. Esta expresión dividido entre este me queda 5 menos logaritmo en base 2 de x multiplicado por 2. 5 menos logaritmo en base 2 de x y esto igual a 1. Pero decir esto es lo mismo que pasar a multiplicar este denominador allá. Es decir, esta ecuación es equivalente a esta. En el numerador sería 1 más. Voy a pasar a multiplicar este denominador por 1 y voy a dejar el numerador quietico. 1 más logaritmo en base 2 de x más 2 por 5, 10 menos 2 logaritmo en base 2 de x igual a este producto. 5 menos logaritmo en base 2 de x por 1 más logaritmo en base 2 de x y por 1, pues simplemente esa expresión. Ahora lo que voy a hacer es simplificar esa expresión que está ahí. 1 más 10, 11, logaritmo en base 2 de x menos 2 logaritmo en base 2 de x sería
menos logaritmo en base 2 de x. O sea, 1 más 10, 11 y 1 menos 2 menos 1. Y hacemos el producto, o sea, 5 multiplicado por todo eso, o sea, sería 5 más 5 logaritmo en base 2 de x, menos el logaritmo en base 2 de x por 1, logaritmo en base 2 de x, menos por más, menos el logaritmo en base 2 al cuadrado, log por log de x. Y ahora sí sumemos, ¿no? Sumemos eso que está ahí. Entonces pasemos para el otro lado. 5, 11 menos 5 sería 6 por aquí, ¿no? 6. 11 menos 5. Y transportamos todo esto al otro lado. Entonces sería logaritmo en base 2 de x. Este lo transporté para allá. Más 5 logaritmo en base 2 de x menos el logaritmo en base 2 de x menos el logaritmo en base 2 al cuadrado de x. Transporté este 5 para acá y el logaritmo en base 2 al otro lado. Y ahora sí, las operaciones algebraicas. ¿Cuánto vale esto? 1 más 5, 6, menos 1, 5. O sea, con este lo puedo cancelar y me queda 5 logaritmo en base 2 de x menos logaritmo en base 2 al cuadrado de x, y esta no es otra cosa que una ecuación cuadrática. Voy a transportar estos dos términos para acá, es decir, los voy a transportar a este lado de la igualdad, entonces con signo contrario, o sea, logaritmo en base 2 al cuadrado de x menos 5 logaritmo en base 2 de x más este 6 igual a 0, y esto lo factorizamos. Dos números que multiplicados den más 6 y sumados den menos 5 será menos 2 y menos 3, y esta es una ecuación cuadrática en log. O sea, esto simplemente se factoriza como log de x menos 3 por log de x menos 2, ¿no? Log en base 2 de x menos 2. Ahora, ese producto vale 0 si uno de los dos es 0 o los dos son 0. Entonces, de ahí concluimos que el logaritmo en base 2 de x vale 3, y el otro es que el logaritmo en base 2 de x vale 2, ¿no? O sea, este igual a 0. O sea, si este vale 0 es porque el logaritmo en base 2 de x vale 3. Este vale 0 si el logaritmo en base 2 de x vale 2. Y de aquí simplemente esto lo podemos escribir como logaritmo en base 2 de 2 a la 3. Como quien dice, logaritmo en base 2 de x igual a logaritmo en base 2 de 2 a la 3, quiere decir que x vale 2 a la 3. O sea, x vale 2 a la 3, o sea que x vale 8. Y de aquí, este también lo puedo escribir como logaritmo en base 2 de 2 al cuadrado. Logaritmo en base 2 de x igual a logaritmo en base 2 de 2 al cuadrado. De ahí se concluye que simplemente x vale 2 al cuadrado. O sea, simplemente x vale 4. Y entonces nos preguntamos, 8 y 4 están en el RBA. La intersección de estos puntos con eso naturalmente son esos puntos. O sea, estos punticos están en el RBA. Entonces, con seguridad, si nosotros no nos hemos equivocado haciendo la operación algebraica, esa es la solución. Entonces, la solución de la ecuación simplemente es el puntico 4, 8. Ahora, aquí puede uno cometer algún error, porque donde uno se haya equivocado y, por ejemplo, lee 9, 9 está allá. Entonces uno diría que 9 es solución y puede cometer un error. Entonces, si uno no se ha equivocado y en los puntos que le dé la solución de la ecuación están allá, esa es la solución. Pero si uno se ha equivocado y este punto está allá, para uno subsanar y estar más seguro de la respuesta, simplemente lo que hace uno es coge el punto 4 y lo reemplaza aquí, hace la operación algebraica que tenga que hacer y demuestra que eso vale 1. O transporta el 1 para este lado y demuestra que eso vale 0. Toma el 8 y lo reemplaza aquí y hace la operación algebraica, y esa operación algebraica tiene que ser 1. Esa es la mejor prueba
de que lo que uno ha hecho está bien. Pero con seguridad, vea, si uno no se ha equivocado aquí y los puntos que le dio en la solución aparente de la ecuación están allá, esta es la solución. Hasta pronto y muchas gracias.